Amigos Marvelitas, bienvenidos a la segunda parte de nuestro video Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Anteriormente nos quedamos con nuestro héroe Scott Lang, quien presentaba su nuevo libro Look Out for the Little Guy. De repente recibió una llamada de la estación de policía de San Francisco. En ella le avisaron que su hija había sido detenida por participar en un mitin de apoyo a las personas que desaparecieron durante el blip y que perdieron sus posesiones. Scott paga la fianza y liberan a Cassie. Hope los acompaña de regreso a casa de los Pym. En el trayecto podemos escuchar a una Cassie que ha madurado muchísimo. Ya no es la niña de colitas con la que Scott jugaba antes. Cassie tiene ahora su propia opinión y actúa en consecuencia. Incluso le reclama a su papá que ahora él ya no se dedica a atrapar villanos y tampoco apoya a la gente que lo necesita, como las personas de la marcha. Eso tuvo que doler. Me encanta ver cómo Marvel ha desarrollado sus personajes y los va preparando para poner los cimientos de las siguientes fases. ¿Qué quieres hacer cuando crezcas? Ayudar a las personas, igual que mi pa. Recordemos que recientemente el presidente de Disney anunció que en el siempre cambiante universo de Marvel tendremos una nueva alineación de Avengers. No más Tony Stark ni Steve Rogers. ¡Ay, no! ¡Qué desgracia! Y que pronto veremos nuevos personajes. ¿Y saben qué? Ya los estamos viendo. Y por supuesto también estará Cassie Lang. Pero esa es otra historia. Ya en casa de los Pym, nuestra familia del Reino de las Hormigas se reúne para cenar y aquí empiezan a develar ciertos secretos. Ant-Man se entera que Cassie está trabajando con Hank Pym, que le ayudó a organizar su laboratorio, así como sus investigaciones, e incluso ha empezado a desarrollar varios experimentos ligados a las partículas Pym. Hope, por su parte, recuperó la empresa de su padre y se ha convertido en una brillante ejecutiva, usando las partículas Pym en temas súper interesantes. Lo destacado de esta escena es que Janet se sigue negando a hablar de lo que ocurrió durante tantos años en el reino cuántico, y aunque no parece un tema importante, lo que vivió ahí será clave para lo que sigue, Marvelitas. ¿Recuerdan que al principio les dije sobre un tema familiar? Aquí me da la impresión como espectador de la película que un amigo me invitó a cenar con su familia y se siente tal cual al observar cómo son entre ellos, lo que platican, cómo se llevan y cómo Hank Pym se ha convertido en el mentor de Cassie, ya que prácticamente le está transmitiendo toda su experiencia y conocimiento. De verdad que Marvel lo hace maravilloso. Intrigados por la investigación de Cassie en el reino cuántico, todos se dirigen al laboratorio de Hank. Ahí, nuestro Ant-Man original les explica sobre uno de sus nuevos experimentos, que es una comunidad de hormigas que han desarrollado inteligencia e incluso ahora pueden inventar nueva tecnología. Eso no lo olviden, guárdenlo en alguna parte para entender lo que ocurre más adelante en la trama. Cassie ha desarrollado lo que Hank llama el equivalente del telescopio Hubble, pero para el universo cuántico. Al encenderlo, Cassie menciona que más que un telescopio, realmente es un walkie-talkie y que sirve para enviar y recibir mensajes entre el reino cuántico y el nuestro, o sea que funciona como un satélite. Al escuchar esto, Janet le grita con desesperación que lo apague de inmediato. Hope le pregunta el por qué y qué puede ocurrir, pero ya es demasiado tarde. El aparato empieza a actuar de forma extraña y comienza a absorber todo lo que se encuentra en la habitación, empezando por los objetos. De lo primero que se lleva al reino cuántico es la comunidad de las hormigas. Finalmente absorbe a los Pym y a los Lang. Hasta la vista, baby. Mientras van cayendo al reino cuántico, se ve cómo las dos familias son separadas en lugares diferentes del reino cuántico. Quiero hacer una pausa aquí. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Porque hemos escuchado muchas quejas de la animación en esta parte de la película. Que si todo es CGI, que si se ve como sacado de Spy Kids, o como un escenario de Star Wars, o que los nativos del reino cuántico parecen salidos del Mandaloriano, porque el director de la película, Peyton Reed, dirigió unos capítulos de Grogu y Mando. Y sí, es cierto, parece que se abusa un poco de la pantalla verde, y en vez de lucir, se vuelve un recurso que se va gastando a lo largo de la película. La verdad es que le damos un 7.5 de calificación en efectos especiales. No se ve como algunos de los malos efectos que Marvel ha hecho en el pasado. Dicho sea de paso, la verdad el CGI está bueno. Ok, no es Avatar 2, pero está bien. Creemos que hay recursos visuales dentro de los cómics que podrían tomarse como base. Por ejemplo, el trabajo de Jack Kirby o de Joe Sinnott. Pero bueno, eso se los dejamos a los productores para la siguiente entrega visual. No espero nada.
y estoy desilusionado. De regreso a nuestra peli, al aterrizar en diferentes puntos del reino cuántico, cada familia vive sus propios retos. Los Pym, dirigidos por Janet, que conoce el reino cuántico, se dirigen a una ciudad para buscar a los Lang y conseguir ayuda. Por otra parte, los Lang son atacados por la fauna del lugar y son rescatados por un grupo de rebeldes que viven escondidos de alguien a quien tienen mucho miedo. En la base de los rebeldes, Scott y Cassie se encuentran siendo interrogados por los nativos y para poder comunicarse con ellos hay que tomar el Good de Beth, que por cierto, la voz de Beth pertenece al actor David Dastmalchian, que como ustedes saben interpretó al personaje de Kurt en las dos películas anteriores de Ant-Man. Aquí, Marvelitas, creo que hubiera estado increíble que Beth tuviera la voz de Michael Peña para que nos contara una historia como el personaje de Luis, pero enfocada al reino cuántico. Después de tomar ese líquido peculiar, los Lang se presentan con los líderes de la resistencia, que en la película se denominan Freedom Fighters o luchadores por la libertad, cuyos líderes son Quaz y Jentorra, que dicho sea de paso, en los cómics Jentorra es hija de un interés romántico de Hulk. De repente, la ciudad de los rebeldes es atacada por un extraño ejército y todo mundo sabe lo que viene. Hay que huir de la furia de ese personaje. Al tratar de escapar, se ven cosas muy extrañas que sabemos que no le gustaron a los fans, como que en los edificios son seres vivos, caminan y luchan por su vida. Quienes también corren por su vida son Scott y Cassie, que se encuentran al regreso más anunciado pero el más decepcionante del UCM, el villano Yellow Jacket, Darren Cross, que fue el malo de la primera película de Ant-Man, quien desapareció en el reino cuántico. Él regresa, pero esta vez como un ayudante de Kang el Conquistador. ¡Volvió! ¡En forma de fichas! Y con un nombre y un look muy diferentes. En vez de ser un amenazador Yellow Jacket, les dejamos a MODOK. La verdad, nunca he sido fan de MODOK en los cómics, y cuando escuché que buscaban incorporarlo en Ant-Man, tuve mis dudas. ¿Y qué creen? Houston, we have a problem. En los cómics no es precisamente una figura interesante. Incluso en los años dorados de los X-Men, un escritor trató de hacer una muy buena historia con MODOK contra Phoenix, pero es visualmente tan mal hecho, tan aburrido, que ni en los cómics pudo destacar. Aquí sí le ponemos un tache a Kevin Feige. No mames, qué asco. MODOK fue quien usó el satélite de Cassie y modificó la señal. Así logró succionarlos al reino cuántico, por lo que sus esbirros los detienen para llevarlos prisioneros a la Ciudadela y ahí encontrarse con Kang el Conquistador. Al mismo tiempo, la familia Pym, dirigidos por Janet, que conoce muy bien esos territorios, se dirige a pedir ayuda para localizar a los Lang. En el recorrido podemos apreciar la riqueza visual del universo cuántico. Sin embargo, se respira un ambiente de tensión, ya que Janet les advierte que no pueden confiar en nadie y que él no debe enterarse que ha regresado. Al llegar a una cantina tipo Star Wars, Janet pide audiencia con Krylar, que es otro personaje antiguo de los cómics y que es caracterizado por nuestro querido amigo Bill Murray. La verdad es que este personaje bien pudo no aparecer en la película y no pasa nada. Pero bueno, al llegar nuestro personaje, Janet tiene que confesar que tuvieron una larga relación en los años que pasó en el reino cuántico. A pesar de eso, son traicionados, pero antes de ser atrapados, los Pym logran escapar y se disponen a buscar a los Lang. En el trayecto, Janet no tiene otra opción más que contarles cómo es que encontró a Kang el Conquistador, cómo llegó al reino cuántico expulsado y sin recordar su identidad, y cómo le ayudó, después de muchos intentos, a reactivar su nave. Y una vez que colocaron la fuente de poder en su nave, se conectaron telepáticamente de alguna forma y ella logra ver todos los daños que él ha causado antes de llegar ahí y su verdadera identidad. Janet no puede permitir que salga del reino cuántico y usa las partículas Pym para reducir de tamaño la fuente de poder de la nave de Kang. Furioso, sabiendo que no podrá salir de ahí, empieza a perseguir. Janet logra escapar, pero el daño está hecho. Al ser prisionero del reino cuántico, no tiene otra opción más que tomar el poder por la fuerza y conquistar al microuniverso. En los calabozos de la Ciudadela, Cassie y Scott son presentados ante Kang, muy bien interpretado por Jonathan Majors. Es importante entender que ya domina el reino cuántico y cuenta con un ejército muy bien entrenado y fuertemente armado. Está listo para usarlo e invadir otros mundos, pero algo se lo impide. ¿Qué es? Vamos a averiguarlo. Al presentarse, Scott lo intenta detener, diciendo que cometió un gran error. Soy un vengador. En modo de burla, le dice: Ya antes te había matado. pero además lo confunde con Thor, ¿No eres el que tiene un martillo? No, él es Thor. a quien dice que también ya mandó a mejor vida en otros universos.
Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Aquí se va a aprovechar de Ant-Man, ya que conoce su historia a través de MODOK. Le dice que se pueden ayudar mutuamente y le pide ayuda para recuperar esa pieza que Janet hizo miniatura, la fuente de poder de la nave de Kang. Como recompensa, le ofrece la posibilidad de regresar a cualquier parte del tiempo que él quiera, para que le pueda dedicar a su hija los años perdidos en el blip o recuperar los años que pasó en la cárcel y que por lógica no pudo estar con ella. Ante esa oferta, Ant-Man lo duda, pero sabe que si no lo hace, matará a Cassie. Por esa razón, decide aceptar. Por cierto, en ningún momento le dice qué tiene que buscar, solo le indica que sabrá qué es cuando la vea. Se da cuenta que las reglas de la física no aplican igual en esa sección, y dado que la fuente de poder le permite a Kang moverse en el tiempo y en el multiverso, afectan lo que se encuentra alrededor. Conforme se acerca, se va encontrando con otros Ant-Man que son creados por las alternativas o decisiones que pudo tomar a lo largo del tiempo y que coexisten en el espacio-tiempo creado alrededor de la fuente de poder. Lo mejor aquí, Marvelitas, es que vemos cómo el espíritu de lucha y trabajo en equipo de Scott acaba por organizar a todos los que ahí se van creando para que trabajen en conjunto. Sí, te vas a reír, que como hormigas logren llegar a la esfera de la fuente de poder. Sin embargo, la energía es demasiado fuerte y cuando está cayendo y a punto de perderlo todo, Go irrumpe en la caída, lo levanta y juntos logran reducir de tamaño la fuente de poder. Los Pym intentan llegar pero son atacados por ¿quién creen? Sí, por el inútil de MODOK. Scott decide entregar la esfera a Kang. MODOK provoca la caída de la nave de Kang y lo da por muerto. Está vivo pero inconsciente, mientras se acercan a él unas figuras muy extrañas. La colonia de hormigas evolucionadas que vimos en el laboratorio y que fueron también succionadas al reino cuántico llegaron unos años antes que nuestros héroes y siguieron evolucionando. Ahora son una raza más organizada y además siguen creando su propia tecnología. Rescatan a Hank, los Pym se reúnen con los rebeldes del ejército cuántico para organizar un ataque final a la ciudadela. Y hasta aquí el resumen de nuestra película. Próximamente el final de la narración. Si les está gustando el contenido, denos un like, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para que estén pendientes de los nuevos videos que estaremos subiendo. ¡Hasta pronto, Marvelitas!